Navarra para explicar las causas de su dimisión, según consta en el único punto del orden del día que tenemos. Esta comparecencia, esta sesión, ha sido solicitada por varios grupos, ¿no? Prácticamente todos, no sé, no veo UPN, también no se ve. Entonces, si alguien quiere hacer la presentación o intervenir, sí, señor. ¿Todos? ¿Ah? Señor Lizarbe, era la palabra. Gracias, señor presidente. Brevemente, en todo caso, no, porque está, sin perjuicio de lo que digan el resto de los compañeros parlamentarios, ¿no?, que también han solicitado esta sesión de trabajo. Bueno, lo que queremos, al menos mi grupo, es oír, si le parece bien a la señora Nieves, y con todo el respeto, es simplemente las razones por las que ha dejado su puesto como directora general, ¿no?, como directora gerente. Dicho eso, lo que nos interesa, al menos a mi grupo, es conocer cuál es, de alguna forma, ya sé que no es el objeto de la sesión de trabajo, la estrategia del Gobierno de Navarra en materia tributaria, en materia de economía, en materia de lucha contra el fraude fiscal. Pero si la hemos pedido es básicamente porque, y ahí entra el capítulo de agradecimientos, porque de alguna manera mi grupo, y yo pienso que también el resto de los grupos parlamentarios, estamos muy agradecidos de una cuestión que nos parece importante, ¿no? Y es porque aquí se hizo una ponencia fiscal que todavía sigue viva y, por supuesto, va a seguir, esperemos, ¿no?, que viva, ¿no?, y que pueda seguir trabajando. Y poquito a poquito pues se fueron haciendo muchas cosas, pequeñas cosas, pero algunas muy importantes para los contribuyentes y para el conjunto de la economía de Navarra, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues ese recuerdo muy positivo pues también nos ha hecho, con muchísimo respeto, solicitar esta sesión de trabajo donde la compareciente no tenía ninguna obligación jurídica, por otra parte, de venir, ¿no? En segundo lugar, esta es una solicitud de sesión de trabajo que lo que busca básicamente es conocer algunos temas sobre cómo está la Hacienda de Navarra y sobre todo cuáles son las razones para su dimisión, porque normalmente pues los altos funcionarios o los funcionarios, cuando dimiten, pues no suelen decir por qué, ¿no? Y en este caso se ha dicho, ¿no? Bueno, y de alguna forma esto es importante, ¿no? Pensar lo que dices y hacer lo que dices, ¿no? Y probablemente este sea uno de los casos, ¿no? O sea, no le vamos a poner aquí porque no podemos ninguna medalla, ¿no?, en ese sentido, señora Nieves, ¿no? Y en tercer lugar, también para hacer constar una cosa, nosotros pensamos, los grupos socialistas, y supongo que el resto de los grupos, pero bueno, si ya lo dirán ellos si quieren y si lo piensan, que Navarra tiene muy buenos técnicos y muy buenos funcionarios. Y probablemente el ejemplo más paradigmático de todos, por su historia, sea Hacienda, ¿eh? Por el fondo, antes la Diputación y el Gobierno eran Hacienda y algunos departamentos más, no voy a citar todos. Ahora hay algunos nuevos que ya son viejos también, como es Salud y Educación, porque fueron transferidos por parte del Estado, ¿no? Y en ese sentido, desde luego, esta no es una comparecencia para criticar, atacar o cuestionar la labor de los técnicos de Hacienda y del excelente capital humano que hay en Hacienda, sino exclusivamente para un tema político, ¿no? Nos ha sorprendido que la directora general de Hacienda, la directora gerente de Hacienda, dimita por esa falta de objetivos y simplemente, y con todo el respeto y con todo el cariño, simplemente, al menos en opinión de mi grupo, queríamos conocer pues las razones que seguramente, pues hablando, pues podemos conocerlo un poquito más, ¿no? Nada más, y en todo caso muchas gracias por lo de la ponencia fiscal, que es y también por el trabajo en Hacienda. Usted seguirá en Hacienda, en todo caso, ¿no? Salvo que el PP algún día decida echar a todos los funcionarios de España, que todo puede ser, que yo creo no se atreverán, porque si no, no ganarán las elecciones nunca, pero bueno, siempre hay que agradecer el trabajo y desde luego nada, ya nos seguiremos viendo, porque evidentemente los que estamos aquí no seguiremos siendo parlamentarios, pero usted seguirá siendo funcionario de Hacienda, ¿no? Con lo cual nos seguiremos viendo, aunque solo fuera en el peor de los casos, quiero decir, como contribuyentes. Gracias. Muchas gracias, señor Lizarbe. Bien, esperemos que el resto de intervinientes sean un poquitín más breves en la presentación. Señor Ramírez. Muchas gracias.
Señor presidente, arratsaldeon guztioi, arratsaldeon Nieves Andairea. Y nosotros también quisiéramos empezar esta intervención y esta comparecencia por lo que procede, y es el agradecimiento. El agradecimiento por la labor prestada a los grupos parlamentarios al frente de su trabajo. Creemos que usted siempre ha sabido diferenciar lo que es la posición política de la posición técnica, cuestión que ha posibilitado quizás los únicos grandes consensos en materia tributaria que se han dado en esta legislatura, e indudablemente este grupo parlamentario, que buena parte de la responsabilidad y del acierto del mismo se debe a su actuación. Y evidentemente esto lo queríamos reconocer también públicamente, porque en una comunidad como esta, en la que se echa de menos una actitud profesional por parte de representantes políticos, de personas con responsabilidades políticas, pues de una manera absolutamente importante contrasta pues actuaciones como la que hemos podido ver los grupos parlamentarios con su actuación, y por lo tanto es lo que quisiéramos agradecer. El motivo de esta comparecencia es el señalado por el portavoz del Partido Socialista, es conocer las razones. A nosotros, a este grupo parlamentario Bildu Nafarroa, nos preocupa sobremanera que desde la Administración se esté dando una huida de personas de reconocido prestigio que pudieran estar al frente de altas responsabilidades en la Administración. Y nos preocupa, porque eso es una muestra de la decadencia de un gobierno o de un desgobierno. Las personas más capacitadas y con más prestigio son las que deben estar al frente de la Administración. E indudablemente, en su caso, se trasluce como en estos momentos, a nuestro juicio, por parte del Gobierno de Navarra se está actuando de tal forma que las personas que pueden estar al frente de altas responsabilidades no tienen condiciones para seguir desarrollando su trabajo. En segundo lugar, nosotros, el Grupo Parlamentario Bildu Nafarroa, constata que este es el gobierno del desgobierno de UPN en minoría. 24 altos cargos, 5 consejeros han dimitido, 19 directores generales en 2 años y medio. Evidentes son los problemas en salud, pero de tremenda relevancia los sucedido en la hacienda pública. Y terminaré con esta aseveración, señor presidente. En esta dimisión ha aflorado lo que es la quinta esencia de nuestro autogobierno, un problema capital. Si algo es nuestro autogobierno, y si está definido por algo, es por la disposición de tomar decisiones propias en materia de hacienda, tener una hacienda propia. Y en su dimisión, con su dimisión, han aflorado pues elementos de una importancia capital para esta comunidad. Estamos hablando de negociación del convenio, estamos hablando de transferencia de nuevos impuestos, estamos viendo cómo vamos por detrás de otras instituciones, diputaciones que ya han transferido impuestos que Navarra en estos momentos no los tiene transferidos. Estamos hablando de que el nudo fundamental de nuestro autogobierno es la capacidad de definir una política tributaria propia, y ahora sabemos que el gobierno de Navarra no tiene ningún tipo de idea ni de posición al respecto. Llama a la ciudadanía que le dé las respuestas que por iniciativa propia tendría que tener un gobierno. Es decir, eso es una constatación, no es una valoración de este grupo parlamentario. Por ello, nos parece de tremendo interés todo lo que usted nos pueda aportar al respecto, en la medida que una de las razones que se han aducido para poder entender su dimisión tienen que ver con estas cuestiones capitales para Navarra y para su futuro. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor Longas, por parte de Aralar Navay. Gracias, señor presidente, señorías, señora Nieves, arratsaldeon. Fíjense, señora Nieves, y fíjense, señorías, lo mal que nos trata este gobierno, que cuando nos encontramos un alto funcionario, alta funcionaria, cargo político en este caso, que nos hace un poco de caso y nos da información y se aviene a debatir cuestiones técnicas, estamos agradecidísimos. Es una especie de síndrome de Estocolmo, lo digo para la bancada de UPN, porque es verdad, yo creo que eso, cuando se hizo pública la noticia de la dimisión, todos lo dijimos, efectivamente, que no quiere decir que estuviéramos de acuerdo con todo lo que se hizo, con algunas cosas estuvimos de acuerdo, con otras no, pero se agradece el poder discutir cuestiones técnicas
de una manera pues franca, abierta y sin cortapisas y sobre todo sin esa pretensión que se suele detectar demasiadas veces cuando se pide información al gobierno, de dar la menor información posible, de ocultarla o incluso a veces de, no voy a decir de tergiversarla, pero sí de alterarla simplemente para que la oposición no pueda hacer adecuadamente su trabajo. Y tenemos por ahí montones y montones, resmas y resmas de papeles, señor García Danero, para poder probar lo que estoy diciendo. Bien, por eso yo creo que ese agradecimiento es lógico y es merecido, pero que también revela eso, revela que es una excepción. Esto sí que es una palmera en un desierto de información, y eso hace que estemos agradecidos. Tenemos mucho interés precisamente por lo que hay detrás, o por lo que atisbamos que hay detrás, en conocer las razones de esta dimisión. Evidentemente no le vamos a pedir valoraciones políticas ahora que no tiene responsabilidades políticas. Luego le plantearé algunas cuestiones concretas para conocer su opinión sobre esas cuestiones. Estamos en una comunidad que quizá por no tener mar o añorar un mar que un tiempo tuvo, pues nos gustan las metáforas marineras. Y bueno, lo que encontramos con esto que ha sucedido en el Departamento de Hacienda, un departamento tan sensible para Navarra, ya lo ha dicho el señor Lizarbe, como en otros departamentos, nos encontramos con que el Gobierno de Navarra está desarbolado, precisamente porque la arboladura es el elemento fundamental en un navío, lo que le permite navegar. Está desarbolado, y lo que tenemos es una timonela, no sé cómo habría que decirlo, pues que no se aclara mucho, y a falta de arboladura ya no sabe para dónde darle al timón ni para dónde tirar. Y es una situación dramática porque se produce en un contexto global particularmente complicado, dramático, y complicado también porque se ha comentado también ya, pues hay que encarar unas negociaciones tremendamente complejas, muy delicadas para Navarra, en un contexto que se puede calificar de adverso sin temor a exagerar, y por tanto pues nos preocupa todo el contexto global en el que se ha producido esa dimisión, y esperamos desde luego con mucho interés las explicaciones que nos pueda dar. Muchas gracias. Gracias, señora Beltrán, por el Partido Popular de Navarra. Buenas tardes, gracias, presidente. Gracias también a la señora Nieves. Me sumo al agradecimiento del resto de grupos sobre el apoyo que hemos encontrado por su parte en la ponencia fiscal a la que asistimos todos. En cualquier caso, bueno, pues ya como han comentado, las razones de que usted esté aquí es para que explique su dimisión. Por eso lo hemos solicitado, puesto que también hemos conocido, la vicepresidenta ya vino a explicar los motivos, a su juicio, los motivos que habían por los que se había llevado a cabo su dimisión. Ella explicó sus razones, por eso nos parece también justo que usted explique las suyas. En cualquier caso, nosotros vemos con enorme preocupación el Partido Popular el desequilibrio que hay en las cuentas de Navarra, el descenso de ingresos que hay tan serio y que podía haber sido mucho mayor si el Gobierno de España no hubiese ayudado. El desequilibrio hubiese sido mayor si no hubiese ayudado al Gobierno de España con el adelanto del IVA. Y por lo tanto nos parece muy adecuado que usted explique si esta falta de recaudación y el descenso tan fuerte de ingresos, y sobre todo con respecto a las previsiones, puede ser, según dice el Gobierno de Navarra, por un error en dichas previsiones, o es porque ha sido un problema de gestión, o que sus criterios a la hora de llevar a cabo la política fiscal eran diferentes o tenían diferencias de criterio con respecto a la vicepresidenta del Gobierno en cuanto a la gestión del departamento correspondiente. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Nuin. Muchas gracias, señor presidente. Bien, agradecer la presencia de la exdirectora gerente de la Hacienda Foral, la señora Nieves. Nosotros nos sumamos al reconocimiento del trabajo en la ponencia fiscal. Creemos que se ha trabajado bien y ha habido un marco de colaboración con la Hacienda Foral, pues que hay que reconocer y que ha sido relevante, y que también ha servido para tomar decisiones en este Parlamento, entendemos que positivas y con un nivel de consenso alto. Nosotros no hubiéramos pedido
o no nos hubiéramos sumado a la petición de esta sesión de trabajo si las razones que usted aludió para la dimisión presentar la dimisión el pasado 20 de enero hubieran sido razones personales. Si hubieran aducido razones personales, pues evidentemente pues esas razones no son del interés del Parlamento, o no debieran ser del interés del Parlamento, por más que evidentemente una dimisión de un alto cargo como de la relevancia de pues también afecta y tiene un interés que trasciende lo personal, porque afecta al funcionamiento de de un ámbito clave como es la hacienda pública en Navarra. Pero el caso es que las razones que se adujeron, que usted adujo además en la carta que dirigió a la consejera, son razones que tienen que ver con el funcionamiento de la hacienda foral, con el funcionamiento de la consejería, con el funcionamiento del gobierno, desacuerdo con la gestión presupuestaria en los años 2012, 2013, 2014, reiterada desconfianza por parte de la consejería hacia los profesionales de la hacienda, de la consejera hacia los profesionales de la hacienda, criticando actuaciones concretas, que incluso alude usted, Universidad de Navarra, Osasuna, auditorías informáticas al sector de la hostelería, la ausencia de objetivos por parte de la consejera, por parte del Gobierno de Navarra en materia tributaria. Es decir, estas son razones muy serias y que por lo tanto tienen que preocupar y ocupar al Parlamento de Navarra, porque si está sucediendo en el funcionamiento de la hacienda foral y en el funcionamiento, por lo tanto, del Gobierno, elementos de esta naturaleza que distorsionan pues la política en materia fiscal, en materia tributaria, presupuestaria que se lleva, pues desde luego este Parlamento tiene que estar muy preocupado y ocupado, porque entre otras cosas el autogobierno no se sostiene si no funciona bien la hacienda y la hacienda foral de Navarra. Por eso a nosotros nos parece que es muy importante esta comparecencia y el desarrollo y profundización en las razones que usted ya adujo en su momento el 20 de enero para la dimisión. Y termino también haciendo alusión a la comparecencia de la consejera. Efectivamente, el 29 de enero la consejera de Economía compareció. A nosotros nos parece que su intervención fue muy decepcionante, muy genérica, no profundizó, no aportó información que explicase realmente lo sucedido. Fue mucho más genérico en ese sentido que las razones que usted adujo, pero sí hizo alusión pues a que se generaron tensiones y discrepancias importantes en relación a la evolución de la recaudación en el año 2013. Nos gustaría saber si eso es así, en qué términos esas discrepancias se produjeron, y luego hizo alusión de forma reiterada a la consejera, y nos parece especialmente grave, a que, o trasladó la sensación de que ella durante todo el año 2013, al no cumplirse las previsiones de ingresos, poco menos que lo que se limitaba es a pedir de forma continuada y reiterada información a la hacienda foral, como si esa información no se le trasladara, no se le transmitiese, y que, en ese sentido hubiese un funcionamiento deficiente. Bueno, nos gustaría también aclarar este extremo y qué tiene que decir usted en relación a esto que sí dejó caer, insisto, con bastante claridad la consejera en su comparecencia el pasado 29 de enero. Nada más. Muchas gracias, señor Ayerdi, por los parlamentarios no adscritos. Bai, eskerrik asko, presidente jauna, eta ongi etorri Nieves Andrea hemen izate, eta eskerrik asko hemen izateagatik, ¿no? Decía que agradecer la presencia hoy de la señora Nieves, yo creo que es un día importante y la verdad es que lo valoramos, y agradecer, como se ha dicho también, el trabajo que se ha hecho en el Parlamento. A partir de ahí, pues sumarme a los argumentos dichos, ¿no? La dimisión es importante porque el departamento es importante, porque el momento es importante y porque hay muchas cuestiones relevantes encima de la mesa, ¿no? Yo creo que es especialmente interesante que hoy usted nos cuente su valoración, las razones por las que usted dimitió. Ya haremos después las preguntas que nos parezcan relevantes, y yo no quiero terminar, en cualquier caso, como decía el señor Lizarbe, sin trasladar la importancia de que la institución Hacienda Foral pues siga teniendo la confianza de toda la ciudadanía. Yo creo que ese es un empeño en el que debemos estar desde luego todos los cargos políticos, creo que es fundamental, y en eso nos tenemos que aplicar, nada más. Bien, muchas gracias. Bien, pues tiene la palabra la señora Nieves. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señoras y señores, buenas tardes. El lunes 20 de enero del 2014 presenté a la consejera Goicoechea mi dimisión irrevocable al cargo de directora gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra. Lo hice por carta que fue registrada en el registro del Gobierno de Navarra. Minutos después envié 3 correos electrónicos. El primero de ellos al equipo directivo de la Hacienda Tributaria de Navarra, en el que adjuntaba mi carta de dimisión, porque considero que estas personas tienen derecho a saber por qué me voy.
Los otros 2 fueron para la letrada del Parlamento de Navarra que asiste a la ponencia tributaria y a 2 periodistas. En ambos simplemente comunicaba la dimisión sin dar más explicaciones. La finalidad que yo pretendía era que se hiciera público inmediatamente, de modo que se reafirmara mi irrevocabilidad. La carta fue filtrada, no por mí, al Diario de Navarra, que la publicó el día 23 de enero. Pero las explicaciones que se acompañaban en el artículo, que desconozco quién las dio, no son las que justifican mi dimisión. El Parlamento de Navarra, en el ejercicio de su función de control del Gobierno de Navarra, me ha convocado para que explique por qué presenté la dimisión. Y dado que soy funcionaria y como tal tengo unas obligaciones, lo voy a exponer respetando las limitaciones del artículo 105 de la Ley Foral General Tributaria en cuanto al deber de confidencialidad y reserva que afecta exclusivamente a revelar o a ceder datos tributarios de contribuyentes concretos. Únicamente en una comisión especial estaría permitido dar más información. Primera causa de mi dimisión: retraso de las devoluciones y sus consecuencias. Yo en mi carta lo expresé de la siguiente manera: mi desacuerdo con la gestión presupuestaria del 2012, 2013 y 2014, motivado por tu decisión de retrasar las devoluciones de IVA. Ello ha provocado la enorme disminución de los ingresos de 2013 y ha obligado a perder 7 meses de negociación con el Estado en resolver solo parcialmente este error, tiempo que deberíamos haber utilizado en convenir los nuevos impuestos. Los hechos, de modo resumido, fueron los siguientes. El 10 de octubre del 2012 se celebró una reunión de la presidenta del Gobierno con el equipo económico del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. En el curso de la misma, la presidenta preguntó cómo íbamos con el cumplimiento del objetivo de déficit y el director general del presupuesto expuso la situación. A fecha de 8 de octubre del 2012 estábamos un 0,42%, es decir, 77,4 millones de euros por encima del límite previsto para el conjunto de todo el año. Entre las medidas que se podían adoptar para mejorar estos datos, me preguntó la presidenta si cabía alguna desde el punto de vista del ingreso. Le respondí que a esas alturas del año, para que hubiera más ingresos el 2012, solo se podían modificar los impuestos no periódicos, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, cuya potencia recaudatoria es baja, o retrasar devoluciones de IVA. Respecto a la adopción de esta última medida, advertí en ese momento lo siguiente: que incumpliríamos los plazos legales de devolución, porque ya estábamos devolviendo en 6 meses, que se perjudicaría gravemente a los contribuyentes en un momento especialmente difícil para ello, que afectaría la actividad económica, sobre todo a las empresas exportadoras, que estaban siendo en ese momento la cabeza tractora en el mantenimiento del empleo, y que en cualquier caso no se podía tomar esta decisión sin conocer el efecto que se iba a producir en los ajustes del 2013, especialmente en la regularización de los del 2012. La presidenta ordenó que se diera prioridad al cumplimiento del objetivo de déficit y que si para ello era necesario retrasar devoluciones, que se retrasara. El 8 de noviembre del 2012, en una reunión del equipo económico del departamento, la Hacienda Tributaria plantea 4 escenarios para retrasar las devoluciones. El elegido por la consejera fue el más beneficioso para el cumplimiento del objetivo de déficit en 2012. Esto es el que supone mayor importe de devoluciones retrasado, 67 millones de euros. El 15 de noviembre del 2012, en un informe entregado por a la consejera por la Directora General de Política Económica, se estima que ese retraso puede tener un impacto negativo para Navarra de 33,7 a 42,5 millones de euros en la regularización de marzo del 2013, sobre los ajustes del 2012. Importe que hay que sumar a la cifra anterior. Con este informe, la consejera tomó la decisión de retrasar devoluciones, por lo que fue consciente de que el presupuesto del 2013 se iniciaría con un pesado lastre de entre menos 100 y menos 112 millones de euros. Mi preocupación y la de algunos miembros del equipo directivo de la Hacienda Tributaria de Navarra sobre los efectos de esta decisión iban en aumento, por lo que decidí redactar un documento para que lo firmara la consejera. Firma que se produjo el día 23 del 11 del 2012. Y en el mismo se me ordena, para cumplir el objetivo de déficit, retrasar las devoluciones de IVA de los periodos de abril y mayo del 2012, cuyo importe fuera superior a 50.000 euros y no se hubiera cedido el crédito fiscal a una entidad financiera, para que fueran devueltos contra el presupuesto del 2013.
En la misma fecha también se produce la orden de la consejera, con conocimiento expreso de la presidenta, de retrasar la devolución de un determinado mes de una determinada empresa para que fuera devuelta contra el presupuesto del 2013. Como esta información afecta a un contribuyente concreto, no puedo dar más detalles. Los efectos que produjo esta decisión de retrasar devoluciones fueron los siguientes. Primero, para la Comunidad Foral de Navarra, esta medida ayudó, junto con otras ya conocidas, a cumplir el objetivo de déficit del 2012. Segundo, para los contribuyentes lesionó todavía más la liquidez de las empresas en una situación muy complicada para obtener financiación de los bancos y afectó a la actividad económica. Tercero, para la Hacienda Tributaria de Navarra, incumplió los plazos legales de devolución, obligó a satisfacer los intereses de demora y generó en el personal que atiende al público una sobrecarga de llamadas telefónicas preguntando las causas del retraso de la devolución. Cuarto, en el presupuesto del 2013 ocurrió lo siguiente. A. En la recaudación directa, el presupuesto de IVA calculado en el mes de agosto del 2012 iba a haberse afectado negativamente 67 millones de euros por tener que absorber las devoluciones del año anterior. B. En la regularización de los ajustes del 2012, a realizar en marzo del 2013, el efecto definitivo supuso 57,9 millones de euros negativos, es decir, que hubo que pagar al Estado. C. En los ajustes provisionales del 2013, las devoluciones retrasadas y la caída del consumo interno provocaron que en la fórmula del ajuste pasara a operar la recaudación de Navarra y no la del Estado. Por tanto, la disminución de la recaudación directa suponía igualmente una disminución en los ajustes provisionales. D. La gestión presupuestaria se vio perjudicada durante todo el año. Afectó a la tesorería del Gobierno y, por lo tanto, a las obligaciones de pago y a otras devoluciones tributarias. El 27 de septiembre del 2013, la Dirección General de Política Económica señala en un informe que si se hubieran devuelto 90 millones más de IVA en el presupuesto del 2012 y no en el del 2013, la recaudación directa más ajustes de Navarra en 2013 sería 251 millones de euros más elevada. ¿Por qué 90 millones y no 67 millones? Porque en un informe de 30 de agosto del 2013, de la misma Dirección General, sobre el efecto del cambio de comercialización y los 25 millones de euros de impacto para Navarra, se reconocía que en 2012 no se habían cumplido las estimaciones del acuerdo de 7 de mayo del 2012. Para haberlas cumplido, había que haber incrementado las devoluciones del 2012 a la empresa que motivó dicho acuerdo. Como se tomó la decisión contraria, la regularización por compensación fija, hecha en marzo del 2013, supuso menos 95,5 millones de euros que la comunidad foral tuvo que pagar al Estado. La solución adoptada por el Gobierno de Navarra respecto a los menores ingresos del presupuesto del 2013 ya es conocida. Eurostat estableció a comienzos del año que el criterio de imputación a efectos del cumplimiento del objetivo de déficit respecto a las devoluciones tributarias no es la fecha de pago, sino la fecha en que han sido solicitadas las devoluciones. En el seno del Departamento se propuso que el mismo criterio de imputación de las devoluciones se aplicase a la regularización de los ajustes de la imposición indirecta, es decir, tanto al IVA como a los impuestos especiales de fabricación. De modo que la de marzo del 2013 se imputase al ejercicio del 2012, la del 2014 al ejercicio del 2013 y la del 2015 al ejercicio del 2014. En mayo, la consejera Goicoechea tiene los primeros contactos con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La postura del Estado no es favorable a aplicar este criterio para los ajustes. Entre tanto, en abril del 2013 habíamos comenzado los contactos técnicos entre el Ministerio y la Hacienda Tributaria de Navarra para convenir los nuevos impuestos. Hay dos hitos importantes. El 2 de julio se celebra una reunión para la fijación de las posiciones de cada administración respecto a los puntos a negociar y el 18 de septiembre se remite la primera redacción provisional de las modificaciones del texto de la Ley de 1990 que regula el convenio económico. Las negociaciones para conseguir aplicar el criterio de Eurostat a los ajustes de la imposición indirecta se desarrollan lentamente e interfieren en las verdaderas negociaciones impidiendo que avancen. En noviembre del 2013, el Estado comunica su posición favorable a pagar la regularización de la imposición indirecta de marzo del 2014 en diciembre del 2013 y la de marzo del 2015 en diciembre del 2014.
El día 19 de diciembre del 2013 se firma el acuerdo de la Comisión Coordinadora y se abonan 200 millones de euros. Se soluciona parcialmente el presupuesto del 2013, pero la consecuencia inmediata es que el presupuesto del 2014, calculado en agosto del 2013, queda desvirtuado y hay que volver a recalcularlo. Por todo ello, el primer motivo de mi dimisión es mi desacuerdo con esta forma de actuar en materia de gestión económico-presupuestaria. Son decisiones que han afectado a los contribuyentes, a la economía y al resto del Gobierno. Segunda causa de mi dimisión: intromisión de la consejera y desconfianza hacia los profesionales de la Hacienda Tributaria de Navarra. Las injerencias de la consejera en competencias que no le corresponden han sido persistentes, si bien todas ellas en grado de tentativa, porque la Hacienda Tributaria de Navarra ha sabido mantener el principio de independencia, la actuación conforme a las disposiciones y procedimientos normativos y los criterios objetivos. Únicamente me voy a referir a aquellas actuaciones que para mí han tenido especial importancia. Mi primer contacto como gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra con la señora Goicoechea se produjo el 27 de septiembre del 2011, siendo consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente. Atendí una invitación que me dirigió para comer en un restaurante de la ciudad, en concreto en el Mercado. En la sobremesa me pidió que le diera una copia del plan de inspección, con el fin de saber de antemano si entre los contribuyentes seleccionados para ser objeto de inspección se encontraban clientes de su asesoría fiscal. Ante lo insólito de su petición, advertí en ese momento a la señora Goicoechea de la absoluta imposibilidad de atenderla y le manifesté que toda la información tributaria de la Hacienda Tributaria de Navarra es reservada y confidencial, y de un modo especial todo lo que afecta a la inspección. Cuando tiempo después es nombrada consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, decidí comentar este incidente con algunos responsables del equipo directivo de la Hacienda Tributaria de Navarra, para que estuvieran prevenidos sobre posibles intentos de acceder a datos o informaciones tributarias por personas o para fines ajenos a los procedimientos tributarios. Pensé que el acontecimiento que he relatado sería un caso aislado y que mi rotunda negativa habría bastado para deponer esta actitud. Me equivoqué. Con respecto a un determinado contribuyente, la consejera, la primera semana de julio del 2012, intenta impedir que se realice una actuación que ya estaba prevista. Le indiqué que ella carecía de competencia para determinar a quién se revisaba y a quién no, y que si se había detectado la existencia de un riesgo fiscal, la Hacienda Tributaria de Navarra tenía que hacer su trabajo. El 20 de junio del 2013 comuniqué por correo electrónico a la consejera algunos datos relativos a esta actuación, a lo que ella contestó por correo, y extracto solo la parte que interesa: me parece una faena para... y desde luego viendo... me parece tremendo. Yo creo que no es una buena política. Lo voy a comentar con la presidenta, ya que se trata de un contribuyente muy importante para nuestra comunidad. Tiempo más tarde llamó por teléfono al superior jerárquico de la persona que había realizado la actuación para discutir el criterio aplicado. El 11 de septiembre del 2013, tras haber mantenido ella una reunión con el representante del contribuyente, me comentó su profundo malestar por esta revisión y por haberse realizado bajo su mandato. Insistió en que no estaba de acuerdo con el criterio aplicado en un último intento de que se cambiara el contenido de la actuación. El 4 de marzo del 2013, con respecto a un contribuyente que había sido objeto de una inspección en el impuesto de sociedades por beneficios fiscales, me instó para que le dijera al inspector actuante que cambiase la propuesta, puesto que en su opinión el incumplimiento de la empresa se debía solo a requisitos formales y la regularización ocasionada en estos tiempos producía perjuicios económicos para la entidad. El 8 de abril del 2013 me comentó que la inspección había citado a una sociedad del sector agroalimentario que es cliente de su asesoría fiscal. Tras explicarme las dificultades que tuvieron los socios al comienzo de la actividad empresarial y relatar un grave accidente laboral sufrido por uno de los trabajadores, me pidió que hablase con la inspección para que les tratasen bien, que ella creía que no tenían nada que regularizar y que esa tarde se pasaría por su antiguo despacho a repasar la documentación. Me negué a hacer lo que pedía. También me preocupó constatar que recibía clientes como si siguiera siendo su asesora fiscal. El 15 de abril del 2013, en una reunión semanal que mantengo con la consejera, me pide una copia de las declaraciones de los modelos 190, Declaración Anual de Retenciones de Trabajo, y F50 o 347, Declaración Anual de Operaciones con Terceros, de la Caja de Ahorros de Navarra, desde la fecha más antigua a la que podamos remontarnos. Estas declaraciones permiten conocer la retribución de todos los empleados y consejeros de la entidad, así como los cobros y pagos realizados por todos los proveedores y clientes con importes superiores a 3.005 euros que no deban ser informados en otros modelos.
Me explica cuál es el destino de esta información: el interés de la presidenta del Gobierno en conocer las retribuciones de otros consejeros, así como datos sobre pagos a determinadas consultoras que habían prestado servicios profesionales a la CAN. Le dije que todos los datos de la Hacienda Tributaria de Navarra no estaban para uso personal y que si fueran necesarios en un pleito es el juez quien ha de solicitarlos. No obstante, como desconocía quién formalizaría la petición, la consejera, el Gobierno de Navarra, la comisión gestora, y dado que se habían producido sucesivas fusiones en este contribuyente con otros y cambios en su personalidad jurídica, solicité al Servicio de Fiscalidad un informe para que valorasen jurídicamente todas las posibilidades e implicaciones a efectos de la cesión de datos. El informe concluyó que legalmente no es posible acceder a esta información y que por lo tanto no se puede dar copia de estas declaraciones. Este es el informe. El día 22 de abril del 2013 la consejera recibió por correo una copia del informe y tuve ocasión de comentarlo con ella en nuestra reunión del día 23 de abril. El 1 de octubre del 2013, en la entrevista televisiva concedida en el programa Cara a Cara y ante el visionado de las palabras de Ángel Vizcay en la Asamblea de Compromisarios del Club Atlético Osasuna, la consejera dio a entender que hasta su llegada al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, la actitud de Hacienda y de los responsables anteriores hacia este contribuyente había sido la contraria de la que ella había mantenido. Recibí quejas airadas de mis compañeros y de otras personas por el evidente perjuicio que la máxima responsable del departamento causaba hacia la imagen de la institución y de sus trabajadores. En aquellas fechas, 3 de octubre del 2013, elaboré un informe en el que se recogían pormenorizadamente todas las actuaciones que se habían realizado, al menos en los últimos 6 años, para acreditar que la Hacienda Tributaria de Navarra nunca miró para otro lado. Con respecto a las actuaciones de auditoría informática realizadas en determinados establecimientos de hostelería, tras haber sido informada por mí de los preceptos que amparaban dicha actuación y del protocolo que se había seguido, la consejera cuestionó la legalidad de las mismas y solicitó en enero del 2014 al secretario general técnico del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, órgano externo a la Hacienda Tributaria de Navarra y que carece de capacidad y de cauces procedimentales para esta labor de fiscalización, que elaborase un informe sobre dichas actuaciones. Por ello, el segundo motivo de mi dimisión es su conducta y su manifiesta reiterada desconfianza hacia los profesionales de la Hacienda Tributaria de Navarra. Tercera causa de mi dimisión: la ausencia de objetivos por parte de la consejera en materia fiscal. A comienzos de septiembre del 2013, la presidenta del Gobierno anuncia en Cadreita su intención de llevar a cabo una reforma fiscal integral para que los contribuyentes navarros no estén en peor condición que los de territorio común. Yo tuve noticia de esta reforma al día siguiente al leer el periódico. El 5 de septiembre del 2013, en una reunión que mantuvimos con la presidenta, tuve ocasión de preguntarle por sus intenciones respecto a la reforma. Me contestó con las mismas palabras que utilizó en Cadreita y que quería que fuese un proceso muy participativo. El 19 de septiembre del 2013, en una reunión interna entre el Departamento de Relaciones Institucionales y el de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, acordamos que la Hacienda Tributaria de Navarra se dedicaría en los próximos meses a preparar la reforma tributaria anual para el 2014, que convenía no confundir con la reforma fiscal integral, en tanto que otras personas diseñaban y empezaban el proceso de participación. Los meses de septiembre a diciembre han sido de intenso trabajo en la Hacienda Tributaria de Navarra, además de preparar las modificaciones normativas del 2014, que comprenden hacer el proyecto de ley foral, valorar las proposiciones de ley foral, redactar las enmiendas y valorar las enmiendas de otros grupos. Ha habido que preparar la documentación necesaria para que la ponencia tributaria del Parlamento de Navarra conociera y o decidiera sobre cuestiones como la educación fiscal, el régimen de estimación objetiva del IRPF y del IVA, el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales y el impuesto de patrimonio. Asimismo, se terminó el proyecto de ley foral sobre el mecenazgo cultural y sus incentivos fiscales y el proyecto de ley foral sobre las haciendas locales, y se avanzó en el plan de lucha contra el fraude fiscal. Durante todo este tiempo, las indicaciones de la consejera respecto a la reforma fiscal integral han sido pocas y difusas: que los navarros no estén en peor condición, que hay que actuar sobre los beneficios fiscales para que se cree actividad económica y empleo, que hay que simplificar los impuestos. En la reunión de directores generales del departamento, realizada el 10 de enero del 2014, quedó de manifiesto esta indefinición, cuando uno de los asistentes, y no fui yo, dijo que en primer lugar había que definir los objetivos de la reforma. Peor aún fue lo que pude ver e intuir con respecto a la negociación del convenio económico. El martes 14 de enero, la consejera me reprochó mi actitud y me acusó de no tener perfil político.
Efectivamente, no estoy afiliada a ningún partido político, pero eso no ha impedido que preparase los proyectos de ley foral con los valores de UPN, cuyo programa en materia tributaria conozco muy bien, y trabajar con los parlamentarios, el diputado y los senadores de UPN, con el anterior consejero, que también era del mismo grupo político, y con otros consejeros de este Gobierno. Con ninguno de ellos había tenido problemas y nadie me había recriminado que no fuera del partido. Me pareció una acusación fuera de lugar, y más teniendo en cuenta que somos la única dirección general del Gobierno de Navarra que, gracias al esfuerzo y al trabajo discreto de muchísimas personas, ha ayudado a consensuar todos los proyectos de ley foral en materia tributaria presentados en esta legislatura, incluso con el Gobierno en minoría, habiendo sido algunos de ellos aprobados por unanimidad o por amplia mayoría. Tras haber meditado en diferentes ocasiones mi desacuerdo con las decisiones que se habían tomado, la manifiesta desconfianza y la ausencia de objetivos, decidí que había llegado el momento de poner punto y final a esta etapa profesional. De modo que fui a mi despacho y en ese mismo momento redacté la dimisión y planifiqué los últimos trabajos que realizaría esta semana antes de mi salida de la gerencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Comenzamos una ronda de intervenciones de los portavoces tras la presentación por parte de la señora Nieves. Señor Lizarbe, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, estoy intentando ordenar toda la información y los comentarios de la señora Nieves instantáneamente, como el señor presidente, pero yo creo que el tema es mucho más serio que para hacer alguna de las habituales gracias dialécticas por de alguna forma hacer más distendida la actuación, ¿no?, política y parlamentaria, ¿no? Muy bien, señora Nieves. Bueno, gracias por su información. A ver cómo lo digo. Es que tengo tantas cosas a decir que es imposible que las diga, ¿no? Pero me reitero en lo que he dicho al principio. De Hacienda, de la ponencia fiscal y de todo lo demás, ¿no? Lo doy por reproducido. Y de lo que ha dicho usted, a ver, mire, yo le voy a decir una cosa, ¿no?, con absoluta sinceridad personal y política. Ahora sí he entendido por qué ha dimitido. Ahora sí. Porque tenía dudas, ¿no?, de verdad, ¿no? Porque los de Hacienda, que yo los he puesto también, son como todos los demás, ¿no? Y como todas las demás, ¿no? Todos somos un poco raritos, ¿no? Pero aquí no estamos para bromas. Y lo que ha dicho usted es tan sumamente grave y tan importante que ahora sí que entiendo, y mi grupo también, porque ha dimitido y lo sentimos mucho, ¿no? Pero desde luego, si todo esto es lo que pasa y no dudamos de ninguna de sus palabras, es evidente que tenía que haber dimitido. Y lo ha hecho. Y además nos lo ha dicho, ¿eh? Y en ese sentido, bueno, pues me ratifico en mis palabras iniciales al respecto, ¿no? Yo traía algunas cosas aquí, pero son casi de segunda división, de segunda regional. No, tenía algunas cosas que les voy a decir si me da tiempo, ¿no? Hoy me imagino que habrá segundo turno, porque si no va a ser imposible, ¿no? Pero vamos a lo principal, ¿no?, en ese sentido. También quería decir una cosa que me parece muy importante. Usted no ha desvelado aquí ningún dato de ningún contribuyente. Es mi humilde opinión. Pero no lo ha hecho. Digo, vamos a ir dejando algunas cosas claras, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Porque con la gravedad de lo que ha dicho, sin decir ningún dato de ningún contribuyente, hay que reconocer la sapiencia y desde luego la solidez de lo que se ha dicho al respecto, ¿no? Bueno, a ver, voy a tratar de resumir, ¿no? Por empezar por el final, me preocupa enormemente, y a mi grupo, al Grupo Socialista, el tema del convenio económico, el tema de las acusaciones que le han hecho de falta de criterio político. Pero si el convenio económico, quien lo negocian son los políticos políticamente y los técnicos técnicamente. Si está todo dicho, si no hace falta amiguismos, lo que hace falta es un criterio técnico sólido y a partir de ahí una dirección y una estrategia política concreta para negociar con el resto de nuestro país, que es España, ¿no? Pero bueno, así son un poco las cosas en ese sentido. A mí me parecen unas acusaciones también, como dice usted, fuera de lugar, ¿no? Bien, y respecto del resto de las afirmaciones que ha realizado, pues efectivamente no hay una gestión económica y presupuestaria adecuada. Bueno, la confidencialidad tiene que ser siempre total.
siempre hemos creído los navarros y las navarras en la confidencialidad de Hacienda. Nadie que llegue de la política ni de ningún sitio puede en ningún caso insinuar ni tan siquiera cuál es el plan de inspección de Hacienda. Gobierne quien gobierne. Y eso al parecer ha pasado, según sus palabras. Como decía, contribuyentes, la segunda o tercera razón. No ha dicho el nombre de ningún contribuyente, que me parece importante. Lamento la desconfianza de la consejera. Ausencia de objetivos. Fraude fiscal, por resumir más o menos poco. Verdaderamente grave, no lo que ha dicho usted, sino la situación. Usted lo ha dicho, en mi humilde opinión, repito, lo de humilde, correctamente, con absoluto respeto a los contribuyentes, pero me parece que la situación es sumamente grave. Al margen de algunos datos que tengo por aquí que me inquietan enormemente, como por ejemplo algunas cosas que se han hecho que han supuesto 95,5 millones de euros más al Estado, como ha supuesto 90 millones el 2012-2013, 251 millones más de adelanto, los perjuicios para los contribuyentes en unas decisiones, y esto es importante que le quería decir, o les quería decir a sus señorías también, y es que el objetivo importante en este gobierno de UPN presidido por Barcina era cumplir como fuera el objetivo del déficit. Y si para eso, ella no lo ha dicho, pero lo digo yo, se recorta, pero lo más grave es, si para cumplir el objetivo del déficit hay que tardar más en las devoluciones, incluyendo el incumplimiento de los plazos de devoluciones, se incumplen. Y si eso supone que no se reactiva la economía, que no se reactive. Y si eso supone lo que sea, supone lo que sea. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? ¿Seguir gobernando o fastidiar a los ciudadanos y al crecimiento económico? Eso es terrible. Es verdad que algunos, no porque seamos más listos, ni más trabajadores, ni más imaginativos, siempre hemos sospechado que el agujero era mayor del que se nos decía. Incluso se decía que no existía. El problema no es el agujero, que es un drama, es la gestión del agujero. Y si se prima más la gestión del agujero siempre que yo siga gobernando, Barcina Dixit, más o menos, a solucionar el problema del agujero, aquí simplemente vamos mal. Señorías, sinceramente lo digo, ya me conocen muchas de sus señorías, los medios de comunicación y también el señor presidente, nunca pensé que lo que sospechaba mi grupo no fuese tanto como lo que es, sino más. Y en consecuencia, señor presidente, tengo que anunciar que, sin perjuicio de las responsabilidades políticas que evidentemente mi grupo va a exigir, propongo en estos momentos, en esta comisión, aunque lo haremos por escrito en cuanto acabe la misma ante el registro de la Cámara, la creación de una comisión de investigación, de una comisión especial parlamentaria, de una comisión de investigación, para ver cuál es el estado de las cuentas públicas del Gobierno de Navarra y cuáles son las responsabilidades de sus gobernantes desde hace al menos 10 años. Que sepamos exactamente qué es lo que pasa aquí, que sepamos lo que se podía haber hecho y no se ha hecho, por parte de los políticos, no de los técnicos y los funcionarios, y que evidentemente a consecuencia de ellas se depuren las oportunas responsabilidades. Señorías, podemos investigar todo lo que queramos, pero sería conveniente que por unanimidad de este Parlamento se acuerde una comisión de investigación con el carácter de urgencia que priorice cualquier actividad parlamentaria, pública o política de esta comunidad y que veamos exactamente qué es lo que ha pasado aquí y qué es lo que hay aquí, sin perjuicio, repito, de las correspondientes responsabilidades políticas que mi partido evidentemente va a exigir. En todo caso, señora Nieves, muchas gracias, no por lo que ha dicho, sino por su actitud profesional durante tanto tiempo y también porque conviene que los ciudadanos sepamos lo que pasa. Y no se preocupe usted, que tendremos la relación normal
entre un técnico de Hacienda y un contribuyente, pero por supuesto todos los ciudadanos y ciudadanas de Navarra tenemos derecho a saber lo que pasa y arreglar lo que está sucediendo, porque podemos simplemente arreglarlo. Muchas gracias, señora Nieves. Bien, muchas gracias. Seguimos con la ronda de intervenciones. Señor Ramírez. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Nieves, por la valentía de denunciar lo que usted ha denunciado. Estamos ante un escándalo político de una envergadura absolutamente histórica. La presidenta del Gobierno de Navarra, conjuntamente con la consejera de Economía, Hacienda e Industria, pidiendo datos para dar un trato de favor a determinadas personas y a clientes de su negocio propio. Que si no se ha producido así, ha sido por el compromiso y la deontología de personas como usted, que se han negado a una perversión absoluta de los principios democráticos, de gestión transparente y honesta, y que deja muy a las claras qué sentido tiene la presidenta del Gobierno de Navarra, señora Barcina, y la consejera de Economía, en cuyas manos están los recursos que aportan los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad, con respecto al respeto a la confidencialidad, con respecto a la igualdad en las actuaciones, una práctica que deja entrever tratos, una voluntad de actuar con tratos de favor a personas cercanas, tener datos que no les corresponden sobre determinados consejeros de la CAN, que tienen que realizar informes jurídicos. Vamos a pedir una transcripción, evidentemente, o si no, le pediremos, porque evidentemente, y todos esos informes, porque creemos que estamos ante un escándalo tremendo. Un escándalo que difícilmente la estupefacción en la que me encuentro me permite definir y encontrar las palabras más adecuadas. La señora Barcina y la señora Goicoechea se deben ir a su casa inmediatamente, y este Parlamento tiene que saber cuáles son todas las actuaciones que ha desarrollado para conocer datos privados de personas, para condicionar actuaciones fiscales que estaban desarrollando los servicios de inspección de Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra, vinculado a clientes de su propia asesoría. Señorías, señores de UPN, que no tiene un pase, desvincúlense de estas actuaciones, señores de UPN, que esto no es decente. Que esto requiere, el señor Lizarbe ha señalado una comisión de investigación de las cuentas de Navarra, pero por supuesto, estamos hablando de un posible delito, de una actuación con determinados intereses personales vinculados a intereses económicos personales y, quién sabe, también a intereses políticos personales. Y eso requiere de una comisión de investigación para que este Parlamento también pueda conocer aquello que usted muy bien ha apuntado, que esos datos no nos los puede dar, salvo en una comisión especial. Está dispuesto Unión del Pueblo Navarro, y es el ofrecimiento que le hacemos también al conjunto de la Cámara, y tengo que reconocer que lo hemos hablado con anterioridad, de lo que hemos podido, con otros grupos parlamentarios, con Izquierda Esquerra. Estábamos hablando ante la estupefacción de las palabras y de la información que usted nos ha transmitido. Esto, cualquier democracia moderna, normal, conlleva la inmediata dimisión de la presidenta del Gobierno y de la consejera de Economía. Es que además la presidenta del Gobierno no es que pasaba por ahí, es que ha formado parte directa de esa tentativa de intromisión absolutamente ilegal. La señora presidenta ha formado, según ha dicho usted, parte directa. Nosotros insistimos, el día de hoy creemos que debe marcar el fin de un ciclo.
el fin del ciclo en el que existe y están al frente de altas responsabilidades de la administración política personas que son incapaces de interiorizar o de actuar conforme a los más elementales principios democráticos. Estamos hablando de una práctica de corrupción de la política, de corrupción de la responsabilidad política. Y evidentemente el día de hoy es indudable que marca un antes y un después, y esperemos que un punto final en la indecencia que en estos momentos estamos conociendo, en todos los ámbitos. Porque es que, claro, uno tiene aquí, pues cómo la señora consejera valoraba su dimisión, y ciertamente es que los datos no cuadran. Vamos a saber cuáles son los datos buenos, los que dice la consejera o los que dice usted. Pero es que, evidentemente, en su comparecencia venía a decir la consejera de Economía y Hacienda que el consejero de turno no debe y no puede interferir en el funcionamiento y la actividad de Hacienda. Pero sí creo que al margen de que Hacienda actúe con total independencia, se puede pedir información, máxime cuando se detecta un problema serio con la previsión y evolución de los ingresos, como si pasase por ahí y ella no hubiese tomado parte de esas 4 opciones, que estas notas que hemos tomado, y en las que evidentemente la decisión ha sido una decisión política, aunque haya pretendido trasladar a la sociedad y a esta Cámara el que, bueno, ella pasaba por ahí y que las decisiones las tomaba usted, cuando evidentemente usted ha enseñado documentos, los que vamos a intentar analizar también y tener disposición de los mismos, en las que se constata casi una posición, una decisión política y deliberada que ha acarreado estas consecuencias en algo tan importante como el convenio económico. Le voy a preguntar una cuestión, aunque es difícil preguntar otras cuestiones e incidir en la intervención en otras cuestiones ante la envergadura de la tentativa y la intromisión y la indecencia que se constata ante la inspección de Hacienda, pero ha reseñado que ante todas estas circunstancias y lo que vio con respecto a la negociación del convenio económico fue lo que le animó a tomar la decisión. ¿Puede aportarnos algo más sobre lo que vio en la negociación del convenio económico? Porque al parecer la estrategia de la presidenta del Gobierno de Navarra es la de pedir auxilio, erigirse en la don Pelayo de la unidad nacional y decir, cuidado, que si no me dan lo que yo pido, pues a ver si van a venir unos nacionalistas separatistas y van a... Ese fue el argumento. Pero claro, es que en la negociación del convenio hace falta un trabajo técnico, y le pregunto qué es lo que vio, que le asustó o que realmente le pareció que era absolutamente grave. La reforma fiscal integral, la de Cadreita, la que se enteró por la prensa. Es que ciertamente, o sea, el Gobierno de Navarra es incapaz. Una serie de generalidades que nos ha estado tomando el pelo a nosotros, a los grupos parlamentarios, a la ciudadanía, y que ahora recurre a abrir a la participación ante su incapacidad para definir unos objetivos mínimamente reglados, cuantificados y con propuestas propias. Pues realmente esto constata una decadencia absoluta, una podredumbre en las convicciones democráticas de gestión de la administración, y por supuesto que la más mínima convicción democrática lo que implica es una inmediata dimisión. Y este Parlamento tiene que investigar todas las actuaciones que el Gobierno de Navarra, de UPN, de la señora Barcina y Goicoechea, con la fórmula que está prevista para ello, que es la comisión de investigación, todas las actuaciones que han realizado o han podido realizar para interferir en la normal actuación del Servicio de Inspección de Hacienda. No vaya a ser, porque es que todo apunta en ese sentido, que se trate de pretender que la inspección no haga su trabajo y, por lo tanto, dar cobertura al fraude fiscal. Sí, señor presidente, termino. Por lo tanto, pues solicitándole que pudiese avanzar alguna cuestión más relativa a aquello que pudo ver en el convenio, en la situación del convenio económico, agradeciéndole la información que nos ha transmitido y
también adelantándole que probablemente no sea la última vez que usted tenga que comparecer en un breve periodo de tiempo en esta sede parlamentaria, porque hay muchos ámbitos que esclarecer, pues agradecerle su valentía y sobre todo agradecerle una cuestión, que no haya cedido ante las pretensiones de vulnerar la legalidad y la decencia de la presidenta del Gobierno de Navarra y la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea. Gracias. Bien, muchas gracias por Aralar Navai, señor Longas. A ver si nos ajustamos también, aunque son 5 minutos, estamos, como ve usted, superando mucho ese tiempo. Ahora. Y lo de las referencias a la comisión de investigación no tiene nada que ver con esta comisión y la presidencia, sino que tiene que ir efectivamente a la mesa por una solicitud por escrito. Sí, no, por supuesto. No, es que yo pensaba que me estaba apelando a mí, como si tuviese que tomar yo. Muchas gracias, señor Longas. Gracias, señor presidente. Procuraré ajustarme. Llevamos ya mucho tiempo, muchos años de ajustes, así que un poco más tampoco. Porque la verdad es que yo creo que como todo el mundo en esta comisión nos hemos quedado de piedra. No voy a decir mudos, porque es lo contrario a lo que debe ser un parlamento, pero sí de piedra con lo que hemos oído y escuchado atentamente. Le tengo que agradecer su valentía y su honestidad y su profesionalidad al poner esto de manifiesto. Realmente, claro, a la vista de todo lo que nos ha expuesto, no le quedaba más remedio que dimitir, pero al mismo tiempo esa dimisión es un ejercicio de honestidad y por eso también se lo tenemos que agradecer, que a quien primero beneficia es a la Hacienda de Navarra y a la credibilidad de la gestión en Navarra. Porque seguramente habrá quien diga que al decir estas cosas perjudica a la Hacienda y precisamente es todo lo contrario. Yo creo que esto va en favor de esa necesaria credibilidad y confianza de la ciudadanía que debe tener hacia la hacienda pública y particularmente en Navarra, en todos los sitios, pero en Navarra particularmente. Y gestos como el suyo, que nos muestran que hay honestidad e integridad en altos funcionarios públicos, pues ayudan a apuntalar esa confianza tan necesaria. Y tan necesaria porque lo que hemos estado escuchando aquí nos viene a decir que hay quien piensa que esto es un cortijo. Ya lo veníamos diciendo hace tiempo, pero bueno, viene a mostrar bien a las claras cosas que además pues intuíamos, lo hemos dicho muchas veces, ahora queda de manifiesto y en muchos aspectos. Están los aspectos económicos. La consejera nos dio otras cifras el otro día que no nos cuadraban y ahora nos empiezan a cuadrar las cosas. Empiezan a cuadrar cantidades, impacto en los presupuestos, 200 millones, claro. Eso tiene que ver con las previsiones de recaudación que nos daba la consejera y ahora nos las empezamos a explicar porque la consejera cargaba la responsabilidad en quien hacía las previsiones de recaudación. Ahora nos empiezan a cuadrar todas esas cifras. Nos cuadra también otra cosa que nos generaba dudas, que era si realmente se estaba cumpliendo esa compensación o ese saldo a tanto alzado del acuerdo sobre los ajustes por IVA negociado en 2012. No nos cuadraban las cifras. Resulta que estas cifras sí que nos cuadran mucho mejor. Ahora ya podemos recomponer mucho mejor el puzzle. Y lo podemos recomponer, vamos viendo que efectivamente esa funesta manía de la contabilidad creativa, de la ingeniería contable, ha sido una constante. Claro, ahora deja de hacerse porque han cambiado la manera de contabilizar los ingresos y los pagos a efectos de contabilidad nacional. Efectivamente, cuando ya deja de regir el principio de caja y pasa a regir el de devengo, pues esto ya deja de hacerse, pero no deja de hacerse por virtud política o económica, deja de hacerse por obra y gracia de Eurostat. Y todo por seguir adorando ese becerro de oro del objetivo de déficit, que es lo único que aquí importa. Y
y se puede hacer un presupuesto basado en unas líneas políticas, de política social y de política económica, que contemple un objetivo de déficit. Bien, cada uno tiene sus prioridades, pero que el objetivo de toda la gestión política y económica de Navarra sea cumplir con un guarismo y que se haga cualquier cosa, por cumplir con eso. ¿En qué manos estamos? Es que estamos en unas manos que deberían dejar inmediatamente de hacer lo que están haciendo. Es que no solo la vicepresidenta Goicoechea debería dimitir ahora mismo, es que también la presidenta del gobierno. Es que esto es una verdadera vergüenza. Esto supera todo lo que ha venido ocurriendo estos años atrás. Es que se mezcla una incapacidad para regir la política y los destinos de Navarra, una incapacidad política con unos comportamientos que no es que sean reprochables políticamente, es que seguramente son reprochables en otros ámbitos. Y desde luego nosotros también somos partidarios de hacer una comisión, de constituir una comisión de investigación al efecto, porque nos parece extraordinariamente grave lo que hemos oído aquí. No es que falten objetivos, es que lo que hay es una ausencia total de responsabilidad en todos los sentidos, de responsabilidad política, de responsabilidad social y aún diría yo que de integridad. Y nos parece extraordinariamente grave. Incluso nos parece grave porque si vemos la reacción que tuvo la consejera a ese anuncio de dimisión, es que, viendo las cosas en perspectiva, fue tremendamente mezquina. Yo había hecho una lista de preguntas para plantearle, la verdad es que ha contestado a todas, lo cual dice mucho en su favor, enlazando con lo que había dicho yo, con lo que le planteaba en la introducción. Dice muchísimo en su favor. Me quedan dos dudas que sí que me gustaría plantearle. La primera, si ha hecho alguna estimación de los efectos. Ya nos ha dicho que se podían haber convenido las figuras tributarias que están pendientes de convenir con el Estado. Si ha hecho alguna estimación de efectos sobre la Hacienda Navarra de ese retraso, o si tiene alguna idea, o si existen esos efectos. Y en segundo lugar, es una valoración más personal, pero con su recorrido político y profesional creo que está perfectamente en condiciones de dárnosla. Me gustaría saber si cree usted que Navarra está, con todo lo que ha ido ocurriendo y el episodio del adelanto de los ajustes, del adelanto parcial del ajuste, porque el ajuste seguirá estando en marzo, con todos estos episodios, si Navarra está en condiciones, en buenas condiciones, para afrontar con solvencia la negociación del convenio económico, que es lo que tenemos como telón de fondo y que, como ya hemos dicho muchas veces, nos preocupa enormemente. En cualquier caso, y ya para terminar, le agradezco mucho, no sé si eso es tener o no perfil político, yo creo que perfil político tenemos todos, pero le agradezco mucho, porque habrá sido un trago seguro que no ha sido fácil. Le agradezco mucho las respuestas que nos ha dado. Creo que es un ejercicio de honestidad que realmente la sociedad navarra también se merece, y en ese sentido es de agradecer. Por favor, señor Longas, un momentillo. A ver, por favor, señor Jiménez, estamos en sesión, tan amables. ¿Quieren salir un poco de la sala para...? Adelante, que si quieren comentar y pueden salir de la sala. Adelante, señor. Insisto, lo que se nos ha dicho es enormemente grave y, desde luego, creemos que tenemos toda la legitimidad y toda el respaldo moral para exigir, desde luego, la dimisión de la señora Goicoechea y la dimisión de la señora Barcina, porque, como digo, lo que hemos oído aquí es extremadamente grave y va mucho más allá de la mera
responsabilidad política o de los meros errores en la gestión de la cosa pública, va mucho más allá, muchos grados más allá, y nos parece sumamente grave todo lo que hemos oído aquí esta tarde. Muchas gracias. Gracias, señora Beltrán. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias también a la señora Nieves por su intervención. En primer lugar, yo también le quiero agradecer fundamentalmente su valentía. La valentía de sus afirmaciones, porque me imagino que no habrá sido plato de gusto el exponer hoy aquí lo que acaba de exponer. En cualquier caso, por parte de nuestro partido, estas afirmaciones las consideramos muy graves y vamos a pedir explicaciones por ello. Faltaría más, tanto a la presidenta como a la vicepresidenta del Gobierno, para que también den su opinión con respecto a lo que usted aquí ha planteado. En cualquier caso, también le quiero decir que también tenía muchas preguntas con respecto a su posible dimisión, pero usted ha explicado aquí muy bien las causas de ella y, lógicamente, hay que estar de acuerdo con las mismas. En cualquier caso, esto nos parece muy grave, en el caso de que así hayan sido, como usted ha explicado, cualquier tipo de injerencia que haya habido en el trabajo, cualquier intromisión en la hacienda pública, eso nos parece gravísimo, y sobre todo también que después, por supuesto que un cumplimiento del déficit es, a mi juicio, y siempre lo hemos dicho dentro del Partido Popular, que es muy importante y necesario cumplirlo, la estabilidad presupuestaria, pero desde luego nunca jamás a costa de lesionar a las empresas, de lesionar la financiación, de lesionar el tejido industrial y, sobre todo, esa lesión ha sido por los aplazamientos de IVA. Desde luego se puede llegar y obtener un déficit, como lo están haciendo otras comunidades, con reducción del gasto y, sobre todo, con una política de ingresos sensata y como se deben hacer las cosas. En ningún caso perjudicando, pero lo peor de todo es que luego se les llena la boca de decir al Gobierno de Navarra que toma todas las medidas para desarrollar y fomentar el tejido empresarial, el tejido industrial, y estamos viendo que así no ha sido, que cuando ha llegado el momento de no pagar el IVA cuando correspondía, incluso violando la legislación, no les han dolido, no les ha temblado el pulso en hacerlo. Esto hoy me parece de verdad de una gravedad extrema, cuando las empresas están teniendo que cerrar, llegando muchas de ellas a liquidación, otras a concurso de acreedores, además con numerosos despidos, falta de empleo, no se crean puestos de trabajo en esta comunidad y encima se les asfixia a las empresas en las devoluciones de IVA, y todo eso pergeñado desde el Gobierno de Navarra. Me parece de una gravedad extrema y, por supuesto, no digo nada de cualquier injerencia dentro de la independencia que debe tener la hacienda foral como cualquier otra hacienda. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Beltrán. Señor Nuin. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros queremos agradecer en primer lugar la claridad y la información que se ha trasladado por parte suya, señora Nieves. Queremos agradecerlo porque, bueno, pues creemos que es una información muy grave sobre el comportamiento de la consejera de Economía y de la presidenta del Gobierno, y a partir de ahí tiene que tener consecuencias y también en el ámbito de la actuación de este Parlamento. Claro, usted nos ha dicho que ha habido una situación de injerencia constante en grado de tentativa contra la independencia de la Hacienda por parte de la consejera, constante en grado de tentativa, y con el objeto también por parte de la consejera de obtener información o beneficio para los clientes de su asesoría fiscal. Y se nos ha dicho que la presidenta también recababa o solicitaba información personal de contribuyentes, de consejeros, a pesar de que esa información no se puede dar, es ilegal darla. Y que esas injerencias, esas tentativas, no fueron una ni dos, sino fueron reiteradas. Esta descripción de hechos es la descripción de un comportamiento mafioso. No es la descripción de un comportamiento de unos responsables públicos ni políticos. Es de extraordinaria y extremada gravedad lo que aquí se nos ha descrito. Y no en cualquier ámbito de responsabilidad. Estamos hablando de la hacienda pública, de la hacienda foral, de los datos de hacienda, fiscales, económicos, de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, no de cualquier cosa. Si lo que hoy aquí se ha denunciado corresponde a la realidad y nosotros le damos plena credibilidad a lo que hoy se ha dicho aquí,
Y subrayamos la autoridad y credibilidad de quien lo afirma, quien ha sido 2 años y medio directora gerente de la Hacienda Foral de Navarra. Pues desde luego, si esto ha sido así, hay que sacar consecuencias, hay que sacar conclusiones y hay que actuar. Y hay que actuar. Nosotros, por supuesto que estamos dispuestos a firmar ahora mismo una comisión de investigación para que se pueda llegar al fondo de estas actuaciones, pero no nos parece suficiente. Es decir, es que los ciudadanos y ciudadanas de Navarra no pueden estar seguros con una presidenta y una consejera que actúan así. Es que se tienen que sentir amenazados. ¿Van a seguir pidiendo información fiscal o personal de cualquier contribuyente? ¿Y con qué objetos personales o partidarios o con qué objetivos ilegales y ajenos para lo que se tiene que usar ese tipo de información confidencial y reservada? Es decir, nosotros firmaremos una comisión de investigación, pero no nos parece suficiente. Es que la presidenta del Gobierno y la consejera se tienen que ir. Se tienen que ir. Y este Parlamento no puede permitir que sigan en sus puestos. Nosotros volvemos a insistir que este Parlamento tiene que actuar en relación a estos hechos. Es nuestro deber en defensa de la ciudadanía, de unos contribuyentes que están sujetos a actuaciones por parte de la presidenta y consejera, como se han descrito aquí. Por lo tanto, ahí está la moción de censura también, si no hay dimisiones. Y nosotros volvemos a insistir y ponerlo encima de la mesa, por responsabilidad, poner fin a este gobierno. Por responsabilidad. Nosotros volvemos a poner encima de la mesa y volvemos a insistir en ello. Firmaremos la comisión de investigación, pero no nos parece suficiente. Es que aquí lo que se ha denunciado no es menos grave que la cuenta del expresidente Otano en Suiza cuando se conoció. Esto no es menos grave. Esto está al menos a la misma altura de gravedad. Y aquí el gobierno cayó. Bueno, por lo tanto, nosotros, pues desde luego esto es lo que queremos trasladar y manifestar. Y con lo que nos queremos comprometer a partir de ahora. En relación al primer punto también, el retroceso en las devoluciones de IVA y sus consecuencias, también nos parece muy importante las denuncias que se han aportado, porque claro, se hace una advertencia por parte del equipo de la Hacienda Foral de Navarra sobre las consecuencias que la decisión que la presidenta toma. Toma una decisión en función de un único criterio, el déficit. El déficit, no hay más. Esto también corrobora lo que siempre hemos denunciado. Aquí no hay más política que el déficit. Pero se hace advertencia de las consecuencias negativas que va a tener sobre los contribuyentes, de las consecuencias negativas que va a tener sobre la economía de Navarra, de las consecuencias negativas que va a tener sobre la recaudación, de las consecuencias negativas que va a tener luego en el año 2013, como ha tenido. Y la presidenta, el único compromiso que tiene y el único criterio es el tema del déficit. Y luego todos estos elementos tienen un daño y un perjuicio enorme a lo largo del año 2013. Ya estamos en el capítulo de la gestión política, pero en cualquier caso también de una extraordinaria gravedad. Pero, insisto, junto a esto, que nos parece enormemente grave, mucho más nos parece lo denunciado en el punto segundo. Y a nosotros, desde luego, la única... No sé si el calificativo es el de reproche, pero el único elemento que, señora Nieves, le podríamos decir es por qué aguantó tanto. Porque, claro, el 27 de septiembre y del año 2011, ya en aquella comida, en esa comida que nos ha descrito en el mercado, en el restaurante Mercado de Pamplona, cuando la consejera le invita a comer, le pide la copia del plan de inspección para ver en qué situación se encuentran determinados clientes de asesoría fiscal. Nuestra única pregunta es cómo aguantó tanto, porque es que eso ya es de juzgado de guardia. Eso ya es literalmente de juzgado de guardia. En cualquier caso, usted se negó, puso en prevención al equipo de la Hacienda Foral y durante todo este periodo pues ha preservado evidentemente en las funciones de independencia de la Hacienda Foral, pues ha preservado que todos estos comportamientos en grado de tentativa no alcanzasen el grado de ejecución. Pero usted no está ya en la Hacienda Foral de Navarra. La presidenta sigue y la consejera sigue. Y se siguen intentando en el futuro ejercer estos comportamientos que nos garantiza a los ciudadanos y contribuyentes de Navarra que a partir de ahora no van a conseguir pues materializar actuaciones como estas. Por eso digo que en nuestra opinión la presidenta y la consejera no pueden seguir
con acusaciones y elementos de estos encima de la mesa de extraordinaria gravedad, y este Parlamento tiene que conseguir eso. La comisión de investigación está bien, pero no es suficiente. Lo volvemos a insistir, y este Parlamento en los próximos días tiene que ser contundente para garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, de los contribuyentes navarros, en sus derechos, que no sean lesionados por una presidenta y una consejera que actúan así, insisto, y nosotros creemos que la responsabilidad también ahora es nuestra de actuar de este Parlamento. Muchas gracias, señor Ayerdi. Tiene la palabra. Vaya, eskerrik asko Nieves Anderea. La verdad es que lo primero que le quiero decir es que usted tiene nuestra credibilidad. Usted tiene nuestra credibilidad. Y eso para mí es importante decirlo, subrayarlo y manifestarlo. Se la ha ganado sobradamente en todo el tiempo que ha compartido con nosotros el trabajo, y se la ha ganado también hoy. A partir de ahí, sobre la base de esa credibilidad, más allá de que evidentemente la otra parte tendrá oportunidad de decir lo que tenga que decir, a partir de ahí lo que yo sí tengo que decir es que nosotros, desde luego, yo personalmente estoy totalmente aturdido, ¿no? Estoy aturdido por lo que usted ha dicho, estoy totalmente afectado. Creo que lo que se ha dicho es de una dimensión absolutamente descomunal, tanto en el terreno de los valores y de la ética, como en el terreno de las cuantías y de las cantidades y de la magnitud, sobre todo en primera cuestión, en la cuestión de la gestión presupuestaria. Y yo también coincido con otros portavoces cuando dicen que la verdad es que me parece que este gobierno no puede seguir, ¿no? Algún grano que tuviera de credibilidad, desde luego lo ha perdido completamente. Evidentemente, si el señor Lizarbe o los otros portavoces no hubieran planteado la comisión de investigación, lo hubiéramos hecho nosotros, con lo cual nos sumamos desde luego a esa iniciativa. Nos parece necesaria pero insuficiente, y desde luego, bueno, pues nos sumaremos al resto de grupos en las iniciativas que se tomen a partir de aquí. Decía cuestión de valores y cuestión de magnitudes y de cuantías, ¿no? Claro, cuando usted habla con tanta contundencia de trato de favor, de correos presionadores hacia su persona en el sentido de que se dé mejor trato a determinados contribuyentes, cuando habla de que la propia consejera solicita un informe a terceros fuera de la Hacienda tributaria para validar si determinada acción de la Hacienda tributaria se ajusta o no se ajusta a derecho, cuando le solicitan información concreta de contribuyentes, no solo una vez, sino varias veces. Bueno, pues todos estos comportamientos que usted ha relatado con concreción y con detalle, pues la verdad es que nos ponen en el terreno de los valores y de los principios, ¿no? Nos ponen en el terreno de la ética, ¿no? Y esto, cuando tenemos a un gobierno que cada vez nos está queriendo dar lecciones de transparencia y nos está urgiendo al Parlamento a que seamos transparentes, ¿no? Esto es de chichifú, esto es el debate de la risa y de la broma, ¿no? Es decir, un gobierno que es capaz de pedir a los parlamentarios que digamos qué patrimonio tenemos públicamente cuando ya lo decimos en el Parlamento, y a la vez, sin embargo, es capaz de manejarse en este tipo de comportamientos éticos, ¿no? Yo creo que es absolutamente impresentable, y desde luego, en fin, yo creo que la ciudadanía, que seguro que estará atenta a esta sesión de hoy, tomará buena nota y sacará sus conclusiones. No le tendremos seguro que los portavoces decir nada al respecto, ¿no? Pero también me quiero quedar en los aspectos cuantitativos, en la gestión presupuestaria. Claro, usted ha dado aquí unas cifras que son enormemente relevantes, ¿no? Usted ha dicho, y yo le he querido entender, que el gobierno, cuando decide retrasar las devoluciones de IVA para cumplir el objetivo de déficit, en ese momento sabe que el impacto en la gestión presupuestaria del 2013 va a ser entre 100 y 105 millones de euros. Sabe, es decir, toma esa decisión sabiendo que son entre 100 y 105 millones de euros, en primer lugar. Más allá de que luego, además, se reevalúa la situación ya en informes posteriores y se cuantifica eso no en 100, sino en 200 y pico. Habría que preguntarse qué ha pasado ahí, ¿no? Pero en cualquier caso, yo, por poner la incidencia en los elementos éticos, diría, y esto me parece importante, que el gobierno toma una decisión por los objetivos de déficit sabiendo en ese momento, cuando la toma, que eso tiene un impacto superior a los 100 millones. Ahí tengo una duda. Usted ha trasladado que las devoluciones que se retrasaron de abril y mayo eran 65 millones, pero también ha dicho que las devoluciones pactadas con determinado contribuyente de un mes también se retrasaron. Y luego ha hablado de que si se hubieran
pagado a tiempo 90 millones de devoluciones, la duda que me queda es si las devoluciones atrasadas son 65 o son 90, ¿no? Yo creo que esa es una duda que sí que le queremos trasladar. Y en este sentido, yo sí le quiero poner en correlación con lo que dijo la consejera el otro día, que dijo literalmente: la cuantía de devoluciones que hemos asumido, perdón, un segundo. Sí. La cuantía de devoluciones que hemos asumido es una frase literal. En 2013, correspondiente a 2012, ascienden a 51,7 millones de euros. Esto es lo que dijo literalmente el otro día la vicepresidenta Goicoechea. En su opinión, con los datos que usted tiene, ¿cree que esta aseveración de la vicepresidenta se ajusta a la verdad? ¿Cree que se ajusta a la verdad, lo dicho en sede parlamentaria por la vicepresidenta? Esta me parece una cuestión relevante. También usted ha hecho hincapié, al final de su manifestación, ha hecho hincapié en el impacto que ese adelanto de los 200 millones que nos han permitido salvar un poco el 2013 tendrá en el 2014. Yo el otro día le recordaba a la vicepresidenta Goicoechea las estimaciones de ingresos que ellos nos pusieron en materia de IVA para el año 2014. 379 millones en la recaudación directa, 716 en los ajustes, 1.095 millones. ¿Disponía usted de alguna información sobre el impacto que podía tener en esta cifra? ¿Se atreve usted a cuantificar, cuando usted decía que el impacto en este año 14 iba a ser fuerte, se atreve usted a cuantificar? ¿Tiene los datos para cuantificar en cuánto? Es decir, para que sepamos los navarros cuál es el problema que tenemos a la espalda en el año 2014. Esos 1.095 millones previstos de IVA, ¿cuántos son actualmente? Y finalmente, alguna pregunta que se ha trasladado también, ¿no? Convenio económico. Ese retraso al que usted hacía referencia de los 7 meses por esta necesidad de solucionar este problema de las devoluciones de IVA, ¿ha tenido o va a tener algún impacto en la recaudación de Navarra? ¿Impacto definitivo o impacto temporal? ¿Va a tener un impacto temporal o va a ser un impacto de que perdemos realmente millones de recaudación? El otro día se lo preguntaba a la vicepresidenta y me decía que no, que el retraso en el convenio no iba a tener ningún impacto en la recaudación. También me parece importante conocer su opinión en esta materia. Termino como empiezo, señora Nieves. Gracias de verdad, gracias por venir. Tiene usted nuestra credibilidad, la tiene, se la ha ganado desde luego, y nos parece que lo dicho hoy, como ha dicho algún otro portavoz, abre un antes y un después. Nos parece gravísimo, apoyaremos desde luego, ya lo hemos hecho, la comisión de investigación, y desde luego nos sumaremos a cualquier otra iniciativa porque creemos que no es suficiente. Nada más y eskerrik asko. Muy bien, muchas gracias. Señor García Danero. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Agradecer la presencia de la exdirectora general de la Hacienda Tributaria de Navarra. Yo creo que ha habido los motivos que se han dado para justificar la dimisión. Se han dividido en 3 partes. En la primera se hablaba de las tensiones económicas derivadas de la devolución del IVA que creo yo, recuerdo, pero tampoco estoy seguro, pero me suena que ya se hizo en el año 2011, por lo tanto, quiero decir que el presupuesto, lo digo porque el señor Lizarbe ha hecho mucho hincapié en este tema, pues yo creo que en el año 2011 ya se hizo, por lo tanto, es una cuestión que afectó ya también al primer presupuesto que hubo en la legislatura, porque, como digo, ya en el año 2011 se hizo estas devoluciones, no se empezaron a hacer después. Y devoluciones que, por otra parte, también le tengo que decir a la señora Beltrán que es algo habitual en las administraciones, incluida la del Estado. O sea que si tan dañino es en la administración de la Comunidad Foral de Navarra, supongo que en las otras podrá ser del mismo calibre. Pues se trata al final de una cuestión de gestión económica presupuestaria que se puede compartir o no. El decir que el objetivo del déficit era lo prioritario, pues yo creo que a lo largo, sobre todo, del primer año de legislatura, quedó acreditado y dicho por la presidenta en múltiples ocasiones, por lo tanto supongo que eso no les habrá supuesto ninguna novedad a los parlamentarios aquí presentes. Pero bueno, por lo cual yo creo que el tema de la devolución del IVA, siendo una cuestión importante, hay que decir las cosas completas y desde cuándo se empezó a hacer así. La tercera parte, que es la que se habla del convenio, yo lo he dicho muchas veces, evidentemente Unión del Pueblo Navarro como partido tiene un programa electoral, tiene unas ponencias programáticas aprobadas en su Congreso y por lo tanto tiene medidas fiscales que cree que hay que aplicar, sabe lo que tiene que hacer el convenio económico y otra cosa es, lógicamente, que luego el Gobierno, dentro de sus competencias, pueda pedir más participación, como se está haciendo en estos momentos con el tema de la reforma fiscal, se puedan dar unas otras instrucciones,
pero no cabe duda que política económica respecto al convenio existe y política económica respecto a las posibles medidas tributarias también existe. Es curioso que aquí ahora quien más quiera defender el convenio económico sean aquellos que lo quieren igualar al concierto vasco y aquellos que cuando viene el convenio votan en contra. Por lo tanto, nada nuevo tampoco en esa cuestión. Yo creo que es evidente, como digo, que política tributaria existe, por mucho que se diga aquí lo contrario. Lo que no existen, como he dicho en alguna otra ocasión, son votos. Eso lo reconocemos, nosotros tenemos los votos que tenemos y por lo tanto las medidas fiscales que van a salir de este Parlamento pues serán las que apruebe la mayoría, no las que nos gustaría a nosotros, porque no tenemos los votos suficientes para ello. Y aparte está la realidad de cada momento. En un momento en que los ingresos son menores, pues quizá lo que le gustaría a uno hacer en medidas tributarias o presupuestarias pues no son las más adecuadas. Y luego ha habido otra parte, que es la de las relaciones entre las personas, las de donde se ha hablado de la falta de confianza y donde es verdad que se han hecho, yo creo que acusaciones de un calibre tan grande que supongo, no soy yo quien para decirlo porque no me corresponde, pero imagino que es un tema que supongo que acabará en los tribunales, así de claro. Quiero decir, yo me imagino que por parte de la directora se ha dicho una serie de acusaciones y me imagino que la persona acusada pues se defenderá en los tribunales, porque creo que sería lo lógico en una situación con lo que se ha dicho. Aquí los portavoces ya han dicho que confían plenamente en lo que ha dicho la directora, pues muy legítimo, pero la verdad habrá que saberla escuchando a las partes y al final sabiendo lo que ha ocurrido de verdad y lo que hay detrás, ¿no? Porque en ese sentido, vuelvo a insistir, yo ahí no voy a entrar, porque aparte de ser relaciones entre personas, creo que las acusaciones son de una gravedad tal que lógicamente no me corresponde a mí en un órgano político dirimir qué es lo que ha pasado o dejado de pasar. Me parece que son más propias de tribunales de justicia. Y por lo tanto, entiendo porque es una oportunidad más que tienen todos los grupos de la oposición para poder decir otra vez lo mal que lo hace el gobierno, el volver a solicitar que dimita a la presidenta una vez más. Evidentemente, cuando se ha pedido tantas veces la credibilidad, pues también queda en entredicho, y además hacer los aspavientos suficientes para vestir bien ese mensaje. Yo creo que ahí ustedes no son novedosos en este sentido, porque ya lo han hecho otras veces por otros motivos, y siempre el siguiente motivo es todavía más grave que el anterior, por lo cual yo creo que su credibilidad en ese sentido está bajo mínimos. Poco más que añadir, porque como esto ya se ha anunciado que va a haber una comisión de investigación, pues tendremos más vuelta sobre el tema, evidentemente, porque votos suficientes se tiene para realizar esa comisión de investigación, y por lo tanto yo poco más voy a decir, salvo que, como decía al principio, dos de las cuestiones podrán gustar más o menos, pero son gestión presupuestaria una y política la otra, y la del centro creo que nos corresponde llegar a las conclusiones aquí, porque me imagino que eso se verán en otro lugar. Bien, muchas gracias a usted. Pues acabada ya la ronda de los portavoces de intervenciones, pasamos la palabra para responder a las cuestiones planteadas o para replicar a la señora Nieves, que tiene la palabra. Bueno, yo quiero agradecerles a todos las palabras que han tenido, sobre todo en lo que ha sido la ponencia tributaria, el agradecimiento a los servicios de la Hacienda Tributaria de Navarra, la colaboración y la transparencia que se ha mantenido. Creo que en este momento no merece la pena entrar en ninguna de las cuestiones concretas que se han planteado, y simplemente pues estaremos a lo que resulte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, sí, señor presidente. Llegada, señor presidente, una cuestión de orden. Sí. Adelante, a ver. Dada la excepcionalidad y gravedad de la situación, y dado que se ha convocado una rueda de prensa de urgencia por parte del Gobierno de Navarra por la consejera de Economía y vicepresidenta del Gobierno a las 8 de la tarde, propondríamos la suspensión de esta comisión y la reanudación para hacer una valoración conjunta ante la gravedad y excepcionalidad de la cuestión hoy a las 9 de la tarde. No voy a proceder a levantar, escuchada. Nosotros nos sumamos a esa petición. Queremos Señor presidente, una cuestión de orden. Otra cuestión de orden, adelante. Nos parece bien lo que dice el señor Ramírez. En todo caso, la rueda de prensa convocada por la consejera con esta inmediatez, a las 8 de la tarde, como quiera que va a ser
evidentemente, para hablar de lo que aquí estamos debatiendo, pues bueno, pues nos parece bastante procedente la petición que hace el grupo parlamentario, de cuyo portavoz es el señor Ramírez, ¿no? Y en todo caso, por si acaso se extiende mucho, la señora vicepresidenta, la actual vicepresidenta económica, pues igual es cuestión, si no puede ser a las 9 de la tarde, que sea mañana a las 9:30 de la mañana. Pero desde luego es evidente que esta comisión, que es para hablar de este tema, puede seguir hablando de este tema sin que la Junta de Portavoces tenga que volver a convocarla, como bien dice el reglamento de la Cámara, que es una ley foral. Sí, señor presidente, nuestro grupo se une igualmente a que no se levante la sesión, sino que tenga continuidad, bien sea esta noche, bien sea mañana a la mañana. Señor presidente, nosotros en el mismo sentido. Muy bien, pues Sí, agradezco. sí. Si hay más aportaciones. Sí, esperar a ver qué dicen los servicios de la Cámara respecto a la suspensión de una sesión de trabajo que corresponde al presidente decir si hay un segundo turno o no, si alguien lo pide en el momento, y que por lo tanto, de acuerdo con el reglamento, entiendo que es una ley foral, como bien decía el señor Lizarbe. No cabe el que esta comisión siga, se pueden reunir los parlamentarios sin ningún problema, pero evidentemente tendrá que ser en otro ámbito que no sea esta comisión en la que estamos en estos momentos. Señora Beltrán. Sí, yo te quería decir que nosotros también nos sumamos a si luego procede reunirnos a las 9 o mañana por la mañana. Gracias. Muchas gracias, señora Yerdi. Sí, lógicamente nosotros también nos sumamos. Esperamos la opinión de la letrada. Bien, no, Sí, ¿ha intervenido usted? Si me permite, por aclarar una cuestión que le puede interesar a OPN, yo solicito una intervención en un segundo turno, efectivamente, y pido un receso hasta en tanto en cuanto esta comisión conozca, pues ante esta gravedad, la gravedad de la situación, que es lo que la consejera tiene que aportar al respecto. Bien, pues escuchados las intervenciones que han tenido lugar, visto el punto del orden del día y la convocatoria de esta sesión de trabajo, agotado el mismo, y los turnos de intervenciones, se levanta la sesión.